Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. No todo lo que brilla son criptomonedas. El caso del presidente de Argentina, que apoyó una criptomoneda que terminó siendo una estafa, puso sobre la mesa los cuidados que hay que tener al invertir en estos instrumentos. En segundos hablaremos con el experto Alejandro Beltrán para conocer las recomendaciones. Economía con sabor agridulce. El año pasado el crecimiento económico del país no llenó las expectativas ni del gobierno ni de los analistas. Sin embargo, en los últimos 3 meses del 2024 hubo sorpresas favorables. En minutos, Víctor Grosso nos explica. Condiciones para retirar las cesantías. Los empleadores consignaron ya las cesantías de más de 12 millones de colombianos. Les contaremos cuáles son los principales usos que le pueden dar a esta prestación social. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las criptomonedas, de las diferencias que hay entre unas y otras y de los cuidados que hay que tener si es que usted está pensando en meter dinero en alguna de ellas. Y para analizar el tema saludo a un experto, el doctor Alejandro Beltrán, fundador y gerente de Buda.com. Doctor Alejandro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Signo Pesos. Muchas gracias. Comencemos, doctor, por explicar qué es una criptomoneda para quienes no tienen ni idea todavía. Bueno, una criptomoneda básicamente es un token o un valor que se crea a través de un programa informático que está dentro de un código abierto. Imaginémonos cómo el mundo de Internet nos ha permitido desarrollar de forma abierta y de forma gratuita aplicaciones, páginas web, diferentes servicios digitales que han estado a disposición de nosotros los seres humanos. Y hoy en día corren por la red de Internet programas informáticos que permiten a partir de códigos que tienen una representación, ya sea en un personaje, representaciones monetarias o de activos que vemos en el mundo real, tienen una representación que puede ser negociada directamente a través de la red y a través de distintos canales transaccionales. Lo que ocurre hoy en día es que a partir de Bitcoin se comienzan a crear a partir de su tecnología y viendo que su tecnología podría de alguna forma tener características similares que se pueden replicar, otros tipos de valores que existen hoy en día en el mundo y pues a partir de tecnologías que permiten la usabilidad muy sencilla, se crean activos digitales que están representados en diferentes valores económicos o algunos que no tienen valor económico, sino tienen otro tipo de valores de uso. Pues a esas alturas ya estamos relacionados con nombres como Bitcoin, que usted lo mencionaba, Ethereum, Solana, pero en realidad, ¿cuántas criptomonedas puede haber ya en el mundo? Pues según las estadísticas de CoinMarketCap puede haber más de 27.000 criptomonedas creadas. Ya con la tecnología de código abierto, pues muchas personas comenzaron a crear tokens que de alguna forma se negocian en algún tipo de mercado secundario no organizado efectivamente o simplemente reposan en algo que se llama un contrato inteligente, que al final es simplemente un código alfanumérico donde reposa ese token o una cantidad de tokens y comienzan a negociarse o cada persona puede pagar por esos tokens dependiendo el valor de uso que vean en ese mismo. Hoy estamos hablando de este tema, doctor Alejandro, porque como usted sabe, hace unos días, el viernes, el presidente de Argentina, Javier Milei, apoyó a través de su cuenta en X una criptomoneda llamada Libra, la cual se disparó rápidamente de precio, pero al otro día se derrumbó por completo y ahora está metido él en problemas incluso penales. Las denuncias apuntan a que él indujo a mucha gente, dicen que más de 40.000 personas, a una estafa, porque eso creen resultó siendo esa criptomoneda Libra. ¿Usted sabía algo de esa criptomoneda? ¿De dónde salió? ¿Si es una estafa? ¿Era conocida o era nueva realmente? Realmente lo poco que conocemos del caso que pasó en Argentina con Libra es muy escaso, todavía es materia de investigación. Sabemos que sí, efectivamente era un proyecto nuevo, que en efecto el presidente salió a respaldar el proyecto ya que tenía de alguna forma una noción de ser una criptomoneda que
tenía como propósito apoyar proyectos de infraestructura y proyectos empresariales para el país. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe de este proyecto y resulta básicamente del desarrollo de un contrato inteligente y una serie de tokens que la gente comienza a comprar en vista de que hay una representación, un respaldo público, pues efectivamente de una figura pública que de alguna forma termina en una manipulación de mercado, ya que no hay un valor económico razonable al parecer en el proyecto y no hay algo que conocemos nosotros en el mundo de las criptomonedas como el libro blanco o el white paper, que es la tesis técnica e investigativa de por qué existe el proyecto y cuáles son los fundamentos razonables, tanto económicos y legales del proyecto que permite, y tecnológicos, que permiten validar esa tesis de negocio o esa tesis de transformación del valor del token. Entonces es muy poco lo que sabemos, hasta ahora están en materia de investigación. Esperamos que se esclarezca, pero sí, es muy poco lo que se sabe es muy poco lo que las plataformas o los proveedores de servicios de activos virtuales conocen a partir del proyecto. Pues no es el primer caso realmente de una moneda que se dispara y luego se derrumba. Ya habíamos tenido un caso incluso mucho más famoso, doctor, y más dramático, que era el de Terra Luna, que llegó a costar alrededor de $118 y en un solo día llegó prácticamente a cero. Esto nos habla de la volatilidad, del peligro, de los cuidados que hay que tener. La pregunta es, ¿hay formas de reconocer uno como persona, digamos, desprevenida, cuál proyecto realmente puede ser serio y cuál no? Sí, la verdad es que en muchos casos es evidente que hay estrategias que pueden estar asociadas a manipulaciones de mercado. Hay algo que se conoce como la estrategia pump and dump, que es lo que finalmente están discutiendo en materia de la criptomoneda de Libra. Y esta táctica básicamente consiste en generar artificialmente una ola de entusiasmo y de respaldo aparente, muchas veces promovidas efectivamente por figuras influyentes, por influencers, y hacen campañas virales para estimular ese miedo a quedarse de último por parte de los inversionistas. Y estas campañas virales que se hacen a través de un marketing voz a voz y que las redes sociales permiten de alguna forma exponenciar ese marketing viral, crea una sensación de urgencia entre los inversionistas minoristas, quienes compran obviamente por el miedo a perder esa oportunidad y sin conocer los fundamentos reales del proyecto. Entonces ahí hay que ver algo fundamental y es que las grandes subidas de proyectos en una etapa de iniciación resultan ser un signo de alerta, un signo de que no hay un valor económico razonable del cual sube ese proyecto. Además que no hay de alguna forma un respaldo tecnológico o una tesis que respalde el valor de ese activo. Entonces es muy importante identificar que todas estas subidas muchas veces responden a burbujas de mercado sin ningún sentido, inclusive las hemos experimentado en el mercado de capitales tradicional en algunos de los activos que no tienen sustento o valor razonable de mercado para que se suban y hace parte propia de las características de un activo de oferta y demanda que es parte de la especulación. En los otros lugares, nuevamente se cayó esta estafa. Entonces tenemos que verificar mucho, hay mucho contenido, los códigos abiertos permiten de alguna forma hacer esa trazabilidad y también te permite identificar si hay un número de personas que realmente estén respondiendo a una única oferta, porque por ejemplo en el caso de lo que pasó con Libra, al parecer es que solo había un tenedor oferente o un grupo muy pequeño de tenedores oferentes que después aprovecharon la subida de mercado para liquidar sus operaciones y tomar efectivamente las ganancias de la especulación. Claro, y otras más han llegado incluso a relacionarse con el ridículo, con el chiste, con la burla, y son las famosas meme coins. Esto da para todo, las criptomonedas han dado para todo. Por eso mi última pregunta sería, doctor Alejandro, si entonces la gente que de pronto no es muy conocedora y no tiene esa capacidad para estar haciendo todos esos análisis que usted menciona, quizás lo mejor sería
si realmente quiere invertir en las más reconocidas, en las que han dado muestra de que verdaderamente permanecen en el tiempo y están sujetas, pues sí, a las condiciones del mercado, pero por lo menos son confiables, porque incluso ya bancos gigantes del mundo están invirtiendo ya en esas más reconocidas. Bueno, uno de los temas fundamentales es el conocimiento y por ende, si tienes una práctica de inversión responsable, lo primero realmente es conocer cuáles son las opciones de mercado que tienen fundamentos y que realmente están consolidadas dentro del mercado y que de alguna forma están institucionalizadas, como lo es el caso de Bitcoin, como es el caso de Ethereum, como es el caso de las stablecoins que hoy en día están moviéndose mucho en el mercado y están generando un valor de uso incalculable en las finanzas, en las remesas y en los pagos internacionales. Pero el mercado también tiene que ser consciente de los cambios tecnológicos. Y las meme coins, por ejemplo, y el caso de las alternative coins, que hay un mundo de monedas alternativas, pues en muchos casos también son juegos. Y al final, cuando vemos y hacemos retrospectiva de cómo los videojuegos, en la era de los videojuegos, este sentido antropológico y sociológico de capturar tokens con un fin de ganar competencia o simplemente apoyar un proyecto o simplemente hacer una burla de algo que hoy en día estamos viendo, tiene que haber una conciencia y un conocimiento alrededor de lo que se está invirtiendo. Por ende las meme coins en sí tecnológicamente son agnósticas, no son buenas ni malas. Quien las usa para bien o para mal, pues son las que realmente terminan siendo pues objeto de todo lo que estamos viviendo hoy en día con este mundo. Pero debe haber un conocimiento previo sobre esto y el punto de partida, bien usted lo dice, Henry, el punto de partida para el mundo de las criptomonedas, pues son al menos las criptomonedas que tienen mayor capitalización de mercado, que tienen hoy en día una adopción institucional y este punto de partida permitiría de alguna forma identificar cuáles son buenas, cuáles son malas y cuáles tienen algún respaldo o un valor razonable económico. Pues doctor Alejandro, muchas gracias por estas advertencias, por estos consejos y por ponernos en perspectiva este tema de las criptomonedas que hoy preocupa. Muchas gracias. Henry, a ustedes muchas gracias por la invitación, que pasen una buena noche. El doctor Alejandro Martínez, gerente de Buda.com, hablando de las precauciones que hay que tener a la hora de invertir en criptomonedas. Y así hacemos una breve pausa. Pero cuando regresemos, espere, ¿sabía usted que varias especies de peces en Colombia producidos aquí en nuestro país se exportan fuertemente? Ya les entrego datos interesantes. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega don Víctor Grosso para hablarnos de un tema muy importante, Producto Interno Bruto. Don Henry, buenas noches para todos los televidentes. Hoy el DANE nos mostró la fotografía del desempeño de nuestra economía durante el año 2024. Por ahí veníamos conociendo algunos datos preliminares, pero ya hoy conocimos el balance, el crecimiento, como usted lo dice, de nuestro Producto Interno Bruto el año pasado. Y vemos en términos generales que hubo una reactivación frente al 2023 cuando estuvimos por poquito de entrar en una recesión económica. Hay recuperación en la economía y usted puede ver estos datos como si tuviera un vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, ¿por qué, don Henry? Mire, el crecimiento económico del año pasado fue de 1,7% y usted aquí puede ser optimista porque crecimos mucho más, casi 2,4 veces más que en el año 2023, cuando el crecimiento económico apenas fue de 0,7%. Mirándolo así, pues digamos la cosa va bien, hay un proceso de recuperación. Ahora, medio vacío, ¿por qué? Y aquí le traigo la gráfica del crecimiento histórico, por lo menos de los últimos años de nuestro país, porque esta es la barrita del 2024, pero hemos tenido barras de crecimientos más grandes, ¿sí? A excepción de las crisis económicas. Por aquí estuvo la pandemia, por aquí la desaceleración por caída fuerte en los precios del petróleo. Grandes, ¿no? Y esto aquí, 2007-2008, fue la crisis financiera internacional. Entonces, Colombia, dicen los expertos, tiene un potencial para crecer más de un 3%. Entonces, todavía nos falta para llegar
a crecer y aprovechar la capacidad que tiene la economía colombiana para expandirse y para crecer. Vamos a medio camino, pero ahí vamos en ese proceso de reactivación, entonces nos falta todavía mucho por crecer y recuperar. Y hay que ver también el crecimiento por sectores, y vemos que no fue un crecimiento homogéneo, es decir, unos sectores muy bien jalonados por unos subsectores que tuvieron un muy buen desempeño y otros quedados, exactamente. Se destaca el crecimiento de la agricultura, 8,1% durante el año 2024, ahí se destaca la producción de café, se destaca el sector público, se destacan las actividades artísticas de entretenimiento, aquí 8,1%, aquí está metido el tema de las apuestas en línea, no en vano pues el gobierno les puso un impuesto ahorita con el tema de la crisis del Catatumbo, en fin, y abajo vemos a la parte final de esta tabla los sectores que están en recesión, la industria manufacturera 2,1% de contracción y la explotación de minas y canteras con una caída de 5,2%, particularmente por una caída en la producción de carbón. ¿Qué ha permitido esta reactivación? Que la inflación ha venido descendiendo. Bueno, llevamos 3 meses con inflación estancada, pero eso ha permitido que el Banco de la República baje sus tasas de interés y que haya una reactivación en la economía por el buen desempeño de algunos sectores, inclusive el sector público haciendo su aporte, aunque el crecimiento en el sector público no fue tan grande como el año pasado, se siente un poco el apretón presupuestal, en fin, y digamos que hay reactivación económica, pero el gran problema en este momento, don Henry, es la crisis fiscal o las presiones fiscales por las que atraviesa el país. Si no se soluciona el déficit fiscal, no se corrige la tendencia, la trayectoria de la deuda, es posible que esa presión fiscal, ese hueco enorme roto fiscal que tiene el país termine pasándole factura a ese proceso de reactivación en la economía. Hoy hubo una advertencia, por ejemplo, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Don Víctor, muchas gracias. Para este año entiendo, la expectativa es un crecimiento cercano al 2,5 aproximadamente, Sí, ¿no? señor, puede seguir esa reactivación económica si la crisis fiscal no se mete en el camino y nos daña ese proceso de reactivación. Ojalá lo logremos, don Víctor. Hablemos de otras noticias porque los empleadores consignaron ya las cesantías de más de 12 millones de colombianos, rubro que también tuvo un incremento importante el año pasado de 15,6%. Les contamos cuáles son ahora los principales usos que le puede dar la gente a esta prestación social. Si usted hace parte de los 12,6 millones de colombianos que el día de hoy recibieron por concepto de cesantías 16,1 billones de pesos, una prestación social creada principalmente para protegerlo en caso de desempleo, recuerde que aparte de acceder a estos recursos por terminación de contrato, hay otras alternativas a las que puede acudir para retirar este dinero. El uso para vivienda, ahí tenemos compra de lotes o compra de vivienda, remodelaciones, pago de créditos hipotecarios, pago de impuesto predial o de valorización, son como los usos asociados a vivienda. Están los usos asociados a educación, para pagar matrícula o propia o de sus hijos, también para pagar créditos con el ICETEX. También hay una cuarta opción, que es muy poco conocida, pero que se convierte en una gran oportunidad de inversión para los colombianos. Hay una muy especial y muy particular que existe en la ley colombiana y es para compra de acciones de propiedad del Estado. Esa no es muy conocida, Daliana. Se ha usado en algunos casos, por ejemplo, cuando salió Ecopetrol hace más de 10 años con una enajenación muy grande de sus acciones, de las acciones que estaban en manos del Estado. Y para ese tipo de situaciones se permite el uso de las cesantías para que los colombianos puedan invertir en acciones. De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el año pasado se dio un repunte en la inversión de los recursos de cesantías. El ahorro utilizado por los trabajadores llegó a 10,7 billones de pesos. En el año 2024, por ejemplo, utilizaron cerca de 4 billones de pesos cuando quedaron cesantes o sin empleo. Cerca de 6 billones de pesos fueron utilizados para mejoras locativas o compra de vivienda o pago de hipotecas, y otro billón de pesos fue utilizado para fines educativos. Cabe recordar que las cesantías equivalen a un salario mensual por cada año laborado y son consignadas en Colfondos, Porvenir, Protección o Escandia, el fondo al que el trabajador se encuentre afiliado. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las exportaciones de pescado en Colombia durante enero crecieron 16,8%, es decir, Colombia exportó 4.105 toneladas de este producto. Entre las especies más vendidas están tilapia, atún en conserva, camarón, trucha y langosta. Y los principales destinos son Estados Unidos, Italia, España, Chile y Reino Unido. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.